Esta investigación que nos presenta el doctor Jorge Retana Yarto, ofensiva política del plan del golpe de Estado técnico al contraataque. Pues solamente, pues sí, señalarles que Jorge Retana Yarto fue el director de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional a principios de la actual administración. Él es economista con especialidad en inteligencia para la seguridad nacional, también es maestro en administración pública, doctor en gerencia pública y política social y actualmente se desempeña como académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos dice Jorge Retana Yarto en esta investigación que además usted puede consultar en www.contralinea.com.mx. La correcta interpretación de la ofensiva actual contra la 4T pasa por advertir que en la lucha política, es decir, en la batalla por el poder del Estado, si hay algo poco recomendable, es mantener una postura defensiva. Esta puede permitir al adversario el avasallamiento con un abanico de acciones, las cuales terminan por debilitar las posiciones propias de poder, al tiempo que se fortalecen las contrarias. Pues ahí está Jorge Retana Yarto pues diciendo, importante también pasar a la acción. Dice en este texto que está como principal en nuestro portal el día de hoy. Es recomendable la defensa solo mientras planificas la ofensiva, la recuperación de una postura de ofensa, aunque depende del análisis concreto de la situación concreta. Por ello, dijo, es claro y evidente que los preparativos dentro de México y desde nuestras fronteras apuntan hacia la conformación de un golpe de Estado técnico, asimilable al llamado golpe de Estado blando. Hace tiempo se le llamaban conspiraciones palaciegas. De este, dice Jorge Retana, existen distintos ejemplos en América Latina, estudiados por distintos analistas, politólogos, sociólogos, líderes políticos y periodistas especializados. Se puede ver a través de las actividades múltiples de la derecha nacional y transnacional de muchos meses atrás, con declaraciones, acciones, documentos, columnas periodísticas, mesas redondas y otros, ordenados, revisados y reflexionados, como dice el presidente López Obrador. Asimismo, estamos conscientes de ello, de acuerdo con nuestra interpretación propia, la cual hemos construido mediante columnas de opinión, ensayos, entrevistas, etc. Esto desde unos 3 años a la fecha, como consta en los espacios ofrecidos para publicarlos en la red. Es decir, dice Jorge Retana, hablamos de procesos políticos de disputa por el Estado reales, documentados. Forman parte de la historia política de nuestra subregión continental. Poseen rasgos en común, además de diferencias notables entre sí, cuyo desarrollo previo a la consumación por la vía de un cambio forzado de régimen concentra los elementos, factores e ingredientes de lo que se ha denominado un golpe de Estado técnico. Pues sí, en efecto, Jorge Retana nos señala que desde su perspectiva, en México hoy se está planeando un golpe de Estado técnico en el contexto del propio proceso electoral. Terminar por señalar por parte de la oposición de derecha de este país que no hubo elecciones limpias, que la derrota que eventualmente podrían sufrir, pues se trató porque no hubo voto libre en México, etcétera, y con ello, pues, descarrilar el propio proceso electoral. Dice Jorge Retana, es un quebrantamiento del orden constitucional disfrazado de proceso jurídico constitucional. Como institución del Estado y la República, a través de jueces o magistrados, el Poder Judicial emite el fallo final para concretar el proceso. Es la experiencia. Él ha dicho, Jorge Retana, pues es parte de lo que está ocurriendo el día de hoy. Dice que autores clásicos le llamaron el coup d'état en cualquier modalidad. Por cierto, no ha desaparecido del planeta, aunque haya quienes afirman lo contrario. Dice Jorge Retana, tales eventos han cambiado su mecánica, su rostro público y las técnicas empleadas. En América Latina están vigentes a pesar de los procesos de transición democrática más o menos exitosos y tortuosos.
de las olas democratizadoras, en consonancia con las severas restricciones impuestas por las oligarquías a la democracia, igualmente en cualquiera de sus variantes. Dice Jorge Retana, claro, los golpistas palaciegos o taimados están a años luz de reconocer que los procesos que encabezan son auténticos coup d'état, es decir, golpes de Estado. Argumentan lo que les conviene a sus intereses de camarillas asaltantes de la institucionalidad. Dice Jorge Retana, por cierto, en los golpes conspirativos, el proceso se cubre por el sigilo y el secreto. En México, los elementos que ha mencionado el presidente López Obrador y otros de nuestra propia percepción están a la vista y en despliegue. No se cuidaron mucho. Dice Jorge Retana, en 2 casos en nuestra región continental ha habido una recuperación del poder por parte de las fuerzas políticas. Ambos fueron efectuados con la destitución de un primer mandatario. En Brasil se produjo el encarcelamiento del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, bueno, ahora de nueva cuenta ya presidente, mediante un proceso electoral con una participación popular importante. Pero en ese momento, el encarcelamiento de Luis Ignacio Lula da Silva, consecuencia de un proceso judicial amañado, que sirvió para marginarlo del proceso electoral que se avecinaba, en el cual punteaban las encuestas como el candidato de izquierda victorioso. Esto permitió el triunfo, hay que recordarlo, de un candidato de la derecha militarista como Jair Bolsonaro. Y Jorge Retana también se refiere de igual manera al golpe blando que se produjo en contra de la presidenta Dilma Rousseff, también de Brasil, acusada de violaciones constitucionales al presupuesto público. Estas eran faltas administrativas menores y las convirtieron en causales de destitución. Aquí la oligarquía brasileña y el gobierno de Estados Unidos en su alianza pegaron doble. Destituyeron a la presidenta Dilma y marginaron a Lula da Silva de la contienda presidencial. Nos señala, después en un proceso electoral distinto, el entonces presidente da Silva fue exonerado de los cargos que condujeron a su encarcelamiento por supuesta corrupción. Sin embargo, a través de jueces y magistrados, el mismo Poder Judicial lo condenó, sentenció, encarceló y posteriormente liberó. Ya exonerado, ya decíamos, participó y ganó un nuevo proceso electoral por la presidencia de Brasil. En el caso de Evo Morales, nos dice Jorge Retana, 2019, pero antes, usando a los militares, hubo una narcorrebelión militar confesa contra la presidenta Lidia Guilier en 1980. Pero en el caso de Evo Morales, se le exige y es obligado a renunciar sin concluir el periodo de su mandato constitucional en un movimiento militar hostil. Fue prácticamente una rebelión contra el orden constitucional sin que interviniera el Poder Judicial para anular el proceso y restaurar la vigencia de la Constitución política. Entonces, se abre un interinato de más de un año. Hay que recordar que Evo Morales se exilió en México y luego se convocó en Bolivia una nueva elección presidencial en donde no pudo participar, pero gana otro líder, un ex colaborador suyo. El movimiento político recupera el poder. Y dice Jorge Retana, en los demás casos, Honduras 2009, Paraguay 2012 y Perú 2021, los primeros mandatarios destituidos bajo diversos cargos de graves violaciones al orden constitucional no volvieron a sus cargos. Se consumó el cambio de régimen anticonstitucional a pesar de haber llegado a la primera magistratura del Estado mediante el sufragio popular universal, secreto y directo y por las mayorías nacionales. Este acto de soberanía es anulado por el movimiento político rupturista con intervención activa del Poder Judicial o del Poder Legislativo, en el caso de Perú, por ejemplo, luego validado por el primero. Allí es evidente el quebrantamiento del orden constitucional, no preservado por el Poder Judicial, tal cual es su mandato. Son hechos verificables, ha dicho el propio Jorge Retana. También hay otros golpes suaves que han fracasado. Se refiere a los casos recientes que han tratado de realizarse en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Ecuador. Dice Jorge Retana que en México, ya instalándonos en el caso mexicano, los opositores más recalcitrantes se dan el lujo de insultar al presidente de la República un día sí y al otro también y no pasa nada. Lo hacen desde los opositores de la calle hasta los que participan en programas de radio y televisión, desde majaderías vociferantes hasta calumnias y difamaciones.
Sin embargo, dice Jorge Retana, debemos afirmar que la judicialización de los procesos de confrontación ideológica o sociopolítica es parte de la cultura y los principios políticos de la derecha en la teoría y en la práctica, promoviendo amparos, controversias constitucionales, desafueros, acusaciones penales diversas y reiteradas contra distintos personajes políticos. Y más, si consideramos que en el Poder Judicial tienen aliados firmes, a partir de una ideología conservadora, dada su función de poder de control constitucional para preservar el orden social y jurídico presente. Así, dice Jorge Retana, la judicialización política se usa como instrumento de debilitamiento de los adversarios con una ideología y programa político diverso o confrontado con el de la derecha. No hablamos del uso legítimo de los recursos constitucionales o penales para dirimir una problemática, en donde una de las partes violentó el orden legal, sino de una artimaña política de represión por trasmano contra los adversarios. Y dice Jorge Retana, ahora bien, en nuestro caso, se trata de estudio de procesos golpistas para derrocar al adversario desde un doble contexto. A. No solo como un cambio de régimen por medios pseudolegales, sino para operar un cambio en la estructura ideológica y programática de los gobiernos en la región denominados genéricamente de izquierdas. Y B. Incidiendo en un contexto histórico mayor, el de los procesos de agotamiento del orden neoliberal. El orden social está mejor estructurado en unos países que en otros, dentro de las transiciones políticas a la democracia, con un producto de otro proceso paralelo, como fue la reactivación de las movilizaciones sociopolíticas e ideológicas de carácter popular. Esta fue la respuesta general de las oligarquías económicas, políticas e ideológicas a dichos procesos de cambio. Los golpes de Estado blandos, que el presidente López Obrador denomina un golpe de Estado técnico, es prácticamente lo que dice Jorge Retana. Dice, México, mediante el proceso de vigencia del programa concretado de la 4T con distintos defectos e insuficiencias, no faltaba más, empezó la construcción del futuro de un México alternativo, es lo que considera Jorge Retana, sin romper con los aliados históricos estratégicos, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. En ese sentido, pues llama precisamente Jorge Retana pues a el propio trabajo para tratar de detener lo que él considera un golpe de Estado blando o técnico en marcha en el contexto del propio proceso electoral. Dice, en la primera etapa del contragolpe, es decir, de lo que se puede hacer, dice, intensificar la denuncia sobre los preparativos del golpe de Estado conspirativo a través de una amplia coalición de intereses espurios de orden transnacional, nacional para burlar la voluntad popular. Es lo que se tiene que intensificar esta denuncia sobre los preparativos de un golpe de Estado conspirativo que realiza una coalición de intereses espurios. 2. Dice Jorge Retana, una amplia e intensa campaña de información y desmentidos en las redes. Debe durar lo mismo que falta para las elecciones, 2 meses como mínimo. Difundir el trabajo de contratación masiva de bots que realizan propaganda negra. Asimismo, refutar las mentiras que ellos difunden, la falsa historia líquida sobre los logros del gobierno a nivel federal y de la Ciudad de México. Es lo que señala como punto número 2 a realizar, de acuerdo con sus propias apreciaciones, el doctor Jorge Retana. 3. Un apartado especial en materia de avances para la recuperación de la seguridad y datos concisos, además de una explicación de las diferencias en la estrategia y los costos de la estrategia de guerra frente a la estrategia de contención y reversión de la criminalidad. 4. Un informe condensado sobre el combate a la corrupción, sus avances y las problemáticas estructurales para un mayor desarrollo, es decir, los candados jurídicos impuestos por el PRIAN para asegurar la perduración de la impunidad y en la materia educativa. 5. Otro apartado especial en materia de salud, informando con detalle sobre el cártel de los medicamentos que tenía copado al sector salud y sus vínculos con la clase política, en particular lo hecho para confrontar la macrocrisis de pandemia global. Ha dicho también un apartado sobre los logros en materia de política social y uno más
el último en materia de gestión de la macroeconomía, el sector energético y el avance de México hacia el grupo selecto de las 10 economías más importantes de nuestro planeta durante este sexenio. Pues es parte de lo que usted podrá encontrar al detalle en www.contralinea.com.mx. Este trabajo de Jorge Retana Yarto, Ofensiva Política del Plan del Golpe de Estado Técnico al Contraataque, y señala qué es lo que desde su perspectiva tendría que hacerse para contrarrestar la guerra sucia que todo indica se estará recrudeciendo y, en palabras del propio Jorge Retana, tiene como objetivo un golpe de Estado técnico en México. Pues